Cristina Corredera, invitada de excepción. Me parece fundamental el trabajo que hace un psicólogo en una planta de psiquiatría. Venga, la siguiente al turrón, ¿para qué nos vamos a andar con chiquitas? En el momento agudo también se pueden hacer muchísimas cosas. Acá otro tema interesante, espinoso. Todavía no estamos cubriendo las necesidades de la población. Tampoco somos adivinas, ¿no? Y si las cosas no se hablan, pues tampoco sirve de nada. Muy buenas a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega del podcast de APIR. Hoy contamos con una invitada de excepción, Cristina Corredera. Bienvenida. Buena, Fran. Cristina es psicóloga general sanitaria, es residente de tercer año del Hospital de Alcorcón, aquí en la Comunidad de Madrid, y además es la primera de la casa que viene invitada al podcast, porque también es profesora, en este caso del grupo AMIR, en concreto de la rama del PIR. Hoy vamos a hablar de cosas que yo creo que son muy interesantes, Cris, sobre todo para gente que esté estudiando la carrera de psicología y le haya llegado por ahí eso de, oye, al acabar, si quieres trabajar en una clínica, tienes que hacer un máster de no sé qué, general, no sé qué. ¿Qué les dirías a esta gente? Pues bueno, primero de todo agradecer la invitación, que para mí es un placer estar este ratito contigo, Fran, y con todos los que nos estéis escuchando. Y es verdad que cuando llega cuarto de carrera, pues abre un mundo abierto que uno no sabe muy bien qué hacer, porque es cierto que en la carrera de psicología solamente tenemos prácticas en el cuarto año, ¿no? Entonces uno llega y dice, bueno, el año que viene termino, ¿y ahora qué? Entonces, por lo general, hay mucha tendencia en las universidades de hablar del máster general sanitario, pero, por ejemplo, de otra salida que también nos permite ver pacientes y que además la formación no tiene nada que ver, es ser psicólogo interno residente, ¿no? Y yo me llamaba muchísimo la atención que yo no había sabido nada de esto hasta que estuve haciendo mis prácticas en el mismo hospital en el que me estoy formando. Fue justamente ese momento en el que me di cuenta de que para ser psicólogo residente y acabar siendo psicólogo clínico tenías que hacer un examen. O sea, para mí fue un descubrimiento que había pasado totalmente desapercibido, ¿no? Y sí que, bueno, pues hay muchas diferencias entre el máster y la residencia, o sea que yo ahora mismo hago un balance entre ambas cosas y obviamente el máster te enriquece de contenidos, pero mucho de contenidos, mientras que la parte práctica queda como en un segundo o tercer plano. Entonces, sí que veo bastantes diferencias entre una cosa y otra, ¿no? Es verdad que yo pues quería como asegurarme y me metí a hacer el máster general sanitario. Sin embargo, hay compañeras mías que se metieron directamente a estudiar la preparación del PIR y obviamente como no se metieron al máster, sacaron una plaza mucho antes que yo, ¿no? Entonces, eso permitió que, bueno, a día de hoy ya ellas estén como adjuntas y, bueno, pues yo estoy todavía en el camino, ¿no? Pero bueno, que es una salida más, que creo que es importante que la demos a conocer, porque si yo no hubiera acabado mis prácticas en donde acabé, en el hospital, pues es que a lo mejor yo no hubiera pensado en esta opción. Bueno, bien, como presentación, como resumen de lo que tenemos que contar, no está nada mal. También hay otro grupo de oyentes y de gente que nos sigue el podcast que no tiene que ver tanto con el mundo de estudiantes de psicología o psicólogos, sino, bueno, población general a la que le interesa estos temas de salud mental, de psicología clínica, que han visto cómo han pasado por aquí, por esta silla en la que estás tú, muy distintos invitados, algunos que han sido precisamente pacientes atendidos por psicólogos y psicólogas clínicas en el Sistema Nacional de Salud. Eh, a esta gente, eso que no se dedica a la psicología, Sí. eh, ¿cómo le explicarías tú que el psicólogo o la psicóloga que le ve en la pública es un psicólogo clínico y qué es eso de ser un psicólogo clínico? Sí que es verdad que es una categoría como muy desconocida, ¿no? O sea, nosotros los psicólogos solemos decir, es el MIR, pero aplicado a psicología, ¿no? Y es que es algo muy desconocido, no solamente entre personas del mundo que no son de la psicología, sino, por ejemplo, muchos compañeros míos de la propia residencia, muchos me preguntaban si la residencia duraba 2 años, 3 años, o sea, sabían que era una opción que te forma en lo público, pero estaban totalmente
perdidos de no saber cuánto tiempo duraba la residencia, ¿no? Ujú. Y la residencia, al igual que los médicos, nos dura 4 años. Durante esos 4 años vemos de todo, ¿no? Vemos patología muy variada, vemos perfiles muy, muy distintos, ¿no? Y justamente hace unos días estuve hablando con un compañero mío del máster, ¿no? Y me decía, claro, es que tú ves a gente que tiene muchas dificultades con una patología, ¿no? Y yo me siento como un poco más perdido en ese aspecto, ¿no? A pesar de Ujú. estar muchísimo tiempo formándome, ¿no? Porque es verdad que nos dedicamos a una cosa que tenemos que formarnos de manera continua, ¿no? E ir profundizando en múltiples conocimientos y me decía esto y me paraba a pensar y decía, claro, es verdad que siendo residente y siendo psicólogo clínico podemos atender a población muy variada con una patología grave, ¿no? Y esa formación que recibimos es la que nos posibilita poder trabajar, Ujú. ¿no? Porque si no, mi compañero estaba como un poco desconcertado diciendo es que yo ahora mismo no sabría muy bien a pesar de llevar tiempo formándose. Venga, la siguiente al turrón directamente, ¿para qué nos vamos a andar con chiquitas? Yo creo que una de las sensaciones más compartidas por los que nos dedicamos a esto de la psicología, en cualquiera de sus ramas y ¿Mm? también en la psicología clínica o en la psicología general sanitaria, es esto del síndrome del impostor-impostora. Es decir, que viene un paciente y tú sabes que te has leído no sé cuántos libros, pero yo no sé muy bien esto cómo va. Em, ¿Ayuda el programa formativo del PIR estos 4 años a hacer algo con este síndrome del impostor? Totalmente. O sea, yo ahora mismo estoy en el tercer año de residencia y próximamente pasaré al cuarto año de residencia y echo la vista atrás y digo yo, uff, es que ha habido un cambio enorme, ¿no? No solamente a nivel de contenidos y de cada vez sentirme más cómoda, sino también de ir reduciendo ese papel de impostor, ¿no? De, oye, conectando mucho más con las dificultades de la persona que tenemos delante, ¿no? Y, oye, pues si hay alguna cosa que no sepamos, pues a veces también ser honestos y poder comentarlo, ¿no? Porque obviamente hay muchas cosas pues, que no controlamos y que se nos va a notar. Si no controlamos algo, se nos va a notar y es mucho mejor ser genuino y decir, mira, no estoy entendiendo bien esto. Ujú. ¿Qué significa? ¿Cómo te hace sentir? ¿No? Y bueno, yo creo que a medida que uno va adquiriendo herramientas, va tolerándolo mejor. Pero sí que es cierto que bueno, pues el síndrome de impostor a veces nos acompaña durante mucho tiempo. No sé Ujú. tú cuál es tu percepción, Fran, tú que ya eres adjunto, si ha ido disminuyendo o no. También cuando yo tengo la sensación que a medida que adquirimos más conocimiento, también dudamos más. Bueno, sí, parece que esa es un poco en nuestra profesión. Yo entiendo que en profesiones más técnicas igual pasa justo al contrario, ¿no? Mm, Pero en la nuestra, que nos abrimos a la complejidad humana, ¿no? Y a la complejidad además de quienes sufren, yo creo que efectivamente cuanta más gente conoce, más dudas te entran. mm, Lo que pasa que igual durante la residencia, pero bueno, tú eres la entrevistada evidentemente, pero durante la residencia lo que se aprende es que esas dudas precisamente son semillas para cosas mm, que crecerán en el futuro y que serán muy bonitas, ¿no? Más que algo que quizá cuando uno está en la carrera o en cualquier formación de cualquier tipo, no te enseñan a dudar, te enseñan a saber responder un examen o un caso mm. práctico o lo que fuera. Em, pero no me quería dejar yo, Cris, en el tintero esta comparación, ¿no? Que hacíamos antes, que tú, como bien decías, la psicología clínica es una especialidad, bueno, a veces más menos conocida, en población general yo diría que poco Mm, conocida. Y el otro día un compañero me traía, ¿no? Una comparación de que esto sería como si uno va a un servicio de dermatología y en vez de atenderle un residente o un mm, especialista en dermatología, le atiende un estudiante de, vamos, alguien que haya acabado medicina, ¿no? mm. Si en los hospitales hubiera solo psicólogos y no psicólogos clínicos. Así muy rápido, ¿tú puedes explicar más o menos cuál es el itinerario de alguien que quiere convertirse en psicólogo clínico? Vale, sí, claro. O sea, durante 4 años tenemos una formación que es remunerada y supervisada, Ujú. ¿vale? O sea, las primeras entrevistas yo recuerdo que tenía un adjunto a mi lado que luego me daba un feedback inmediato de cómo había sido mi actuación. Y Ujú. eso que en un principio puede resultar un tanto aversivo, yo creo que al final es como se aprende, que alguien te pueda decir, oye, pues no has explorado esto, oye, te falta aquello, cómo te has sentido, ¿no? Entonces, es importante que la gente sepa, ¿no? Que estamos siendo supervisados y que uno es, uno es R4 y aún así sigue siendo supervisado. Ujú.
Y pasas por diferentes dispositivos, ¿no? Pues yo, por ejemplo, en mi primer año estuve en un centro de salud mental viendo a pacientes en individual, pero también a grupal, Ujú. ¿no? Porque lo grupal también requiere de unas habilidades específicas de cómo manejar un grupo. También estuve luego en el segundo año, pasé por la interconsulta, que suele ser un tema bastante desconocido. ¿Cómo definirías tú, Fran, la interconsulta? Que esto a veces me preguntan, ¿qué es eso? El psicólogo o la psicóloga clínica que va por el hospital viendo a gente que está ingresada en el hospital, pero no por cosas de salud mental, pero tiene algo en lo ¿Mm? que un psicólogo clínico le puede ayudar. Por ejemplo, ingresado por un tumor ¿Mm? y a raíz de esto, pues una clínica depresiva o una clínica maníaca o ansiosa o lo que fuera, y entonces el oncólogo, la oncóloga llama al ¿Mm? psicólogo clínico y le dice, oye, vente para acá, échame una mano. Y es un trabajo maravilloso, los pacientes lo agradecen de una manera, ¿no? En situaciones en donde la salud está tan deteriorada que, oye, alguien pueda escucharles, hacer un acompañamiento. Esa rotación me pareció súper dura, pero muy, muy bonita, ¿no? Luego también hay psicólogos en las plantas de psiquiatría. Yo tuve la suerte de tener una psicóloga en planta y, bueno, pues poder trabajar con pacientes en un momento desestabilizados, que también se puede trabajar esa falta de adherencia al tratamiento, esa prevención de recaída. Me parece fundamental el trabajo que hace un psicólogo en una planta de psiquiatría. Y Te luego, interrumpo, Cris. ay, Venga, porque me hemos engancho. tocado otro hueso duro que aquí, bueno, hay mucho mito, mucha falsa creencia en torno a esto. Un psicólogo, en este caso un psicólogo clínico o una psicóloga clínica, puede intervenir con un paciente que está en un momento agudo desde el momento en que se le introduce la medicación o como que hay que esperar a que la medicación le haga efecto para que entonces puede charlar con el psicólogo. No, no, o sea, la planta de psiquiatría, nosotros hacíamos terapia de grupo y se notaba muchísimo, o sea, muchas veces iban de alta los pacientes y te agradecían pues el haber tenido alguna cita individual contigo, haber tenido esas sesiones grupales, o sea, yo recuerdo una paciente que me escribió una carta de agradecimiento y me pareció súper bonita, todavía la conservo, ¿no? Y no es necesario que es verdad que si ese paciente está más estabilizado, puede pensar con una mayor claridad, Ujú, pero en el momento agudo también se pueden hacer muchísimas cosas ujú, y yo creo que hay que intentar aprovechar, instaurar también esa figura de psicólogo en las plantas de psiquiatría, que no en todos los hospitales lo hay ujú, y yo creo que juega un papel clave. O ujú. sea, ¿Qué pasa con los niños? los Las niños, niñas, los los, adolescentes, las adolescentes. Hay psicólogos que atienden ese tipo de población, en la pública me refiero. Lo hay, a ver los haylos, como se suele decir, ¿no? Lo que pasa que ahora mismo me encuentro rotando en infantil y es que los niños requieren de unas cosas muy distintas a las que requieren los adultos, ¿no? Yo creo que también es importante que sepamos que tenemos que formarnos a veces en determinadas cosas, ¿no? Que la residencia te forma, Ujú, pero oye, si se puede complementar con alguna formación extra, pues siempre viene bien. Yo en su momento me hice un experto en infantil y te da ciertas herramientas, ¿no? Y de por sí ahora mismo creo que hace poco, ¿no? Se ha puesto en marcha aquí un máster de infantil, o sea ujú, que también el otro día hablando con una compañera, parece que en un futuro a lo mejor se crea la especialidad de psicología infantil, ujú. ¿no? De por sí en psiquiatría ya se ha creado hace nada. Bueno, yo creo que ya hemos tocado dos de los palos fundamentales de la residencia de psicología clínica que añaden un plus potente a la formación en la carrera. Por un lado, el tema de la interconsulta, es decir, qué puede hacer un psicólogo Mm, cuando hay una enfermedad orgánica de base, sea la que sea. Por otro lado, el tema de la psicología clínica infanto-juvenil, que muchas veces la carrera se limita a 6 créditos, ¿no? A una asignatura, si es que sí. llega, y poco más. Y aunque tú lo has mencionado, pero quiero que nos detengamos un poquito, también por gusto personal, porque evidentemente yo trabajo en un hospital de día y es gran parte de la carga que hay en el hospital de día, que es esto de la psicoterapia de grupo. Bueno, la psicoterapia de grupo es maravillosa. O sea, yo recuerdo mi rotación en un hospital de día con pacientes con trastorno mental grave y bueno, es un tratamiento a nivel ambulatorio muy, muy intensivo en el que se trabajan actividades muy distintas que uno en un primer momento puede pensar, oye, ¿para qué sirve la actividad de prensa, no? Ujú, Y realmente la actividad de prensa nos permite estar informados, nos permite ver qué opina la otra persona, intercambiar, discutir sobre un tema, ¿no? Cosas que luego en el día a día
día, fuera del hospital de día, también se va a llevar a cabo esa conducta, ¿no? Ujú. Entonces, creo que en un hospital de día es un tratamiento súper valioso, que se hace un trabajo magnífico, o sea, qué maravilla, Fran, que tú estés ahí, ya no, ahora nos cuentas un poquito tu experiencia y... y sí que se notan los pacientes cuando se van de alta que son muy distintos a cuando iniciaron, ¿no? O Ujú. sea, yo no pude ver el seguimiento de un paciente desde que entró hasta que salió, Ujú. pero sí que pude ver cómo algunos salían y cuando me hacían la comparación de cómo habían entrado, es que era totalmente distinto, ¿no? Ujú. Entonces, parece que lo que hacemos funciona, ¿no? Que a veces también hay esta creencia de, oye, esto de la psicología, ¿funciona o no funciona? Es que al final esto pues obviamente está muy respaldada a nivel científico y esto Ujú. creo que es importante que quede como de manifiesto. Esa crisis, si te parece, nos la vamos a guardar un poquito ese as bajo la manga, para que la gente siga escuchándonos y viéndonos de si lo que hace un psicólogo en la pública funciona, y ahora Mm, hablaremos de las condiciones de un psicólogo en la pública, que ya veremos, y como tú bien decías, ¿no? Que depende mucho del dispositivo mm, concreto de la pública donde se encuentre, pero antes de eso, sí que te quería preguntar en esto que hemos definido como tres patas, que la residencia se da mucho peso a mm. la clínica infanto-juvenil, a la psicoterapia de grupo y a la interconsulta y el enlace. Si tú esto notas que durante la formación en la carrera, o incluso como tenemos la suerte de que tú hiciste el general sanitario, la formación en el general sanitario, tenías formación en alguna de estas tres patas. Mm, creo recordar que no, que yo no sabía lo que era la interconsulta en su momento, psicoterapia de grupo, si acaso sería una optativa de 3 créditos, o Ujú. sea que al final yo creo que con el máster uno aprende muchos contenidos a nivel muy general, ¿no? El propio máster dice máster psicólogo general sanitario, y además que la parte del máster, las prácticas son muy reducidas, ¿no? En donde Ujú. además tienes un papel como muy en un segundo o tercer plano, mientras que realmente cuando uno hace la residencia aprende haciendo, que es como uno realmente aprende, ¿no? Ujú. Y aquí es importante señalar que no solamente durante la residencia hacemos una parte práctica, también recibimos una parte teórica. Ujú. O sea, yo, por ejemplo, tengo la suerte de todos los miércoles reunirme con mis compañeros de salud mental de otros hospitales de la zona sur y, bueno, pues justamente esta semana pasada nos estaban formando acerca de la teoría de la mentalización. Es decir, que durante la residencia uno también recibe formación y en lugar de tenerla que pagar, le están pagando por recibir esa formación. Yo creo que eso es una cosa súper, súper valiosa. Ujú. Eh, Cris, en uno de los episodios anteriores tuvimos de invitada a otra Cristina, a Cristina Medina, la actriz ¿Mm? de teatro, productora, etcétera, etcétera. Y yo le hice una pregunta. eh, Ella como paciente que había sido atendida en la salud pública y en este caso también en la salud mental pública, y ahora te la hago a ti como profesional ¿Mm? del circuito nacional de salud. Si tuvieras aquí delante a la ministra de Sanidad, la actual ministra de Sanidad, a Mónica García, en relación con esto de la psicología clínica, ¿qué le dirías? Puede ser una petición, una declaración, una aclaración. Hombre, pues el hecho de que estén aumentando las plazas está muy bien, pero todavía nos queda mucho por alcanzar. Todavía no estamos cubriendo las necesidades de la población, ¿no? Entonces, al igual que una persona o sea, al igual que una persona tiene derecho a recibir una asistencia a nivel traumatología, pues que en psicología también se tenga. O sea, es verdad que es necesario instaurar más a los psicólogos clínicos porque se ha visto, o sea, que no es que no lo estemos inventando, sino que hay estudios que reportan que ayuda de cara a prevenir, de evitar el suicidio, que el suicidio es una realidad que tenemos con una frecuencia muy alta. Ujú. Entonces, si nosotros se ve que hay un papel clave por parte de los psicólogos, vamos a intentar hacer algo en esa línea, ¿no? Ujú. Entonces, sí que creo que es necesario aumentar las plazas PIR, que se está haciendo, pero todavía no son suficientes para cubrir la necesidad de la población. Ujú. Bueno, desde luego el cambio es llamativo para mejor, efectivamente, como tú bien decías, hace no tantos años nos situábamos en torno a las 100 plazas por año, y te estoy hablando de hace 8 o 9 años, y ahora estamos casi en las 300 con previsión precisamente de que este año puedan llegar a convocarse hasta 300 o 300 y poco plazas a nivel nacional, lo cual querría decir casi triplicar el número de plazas.
pero efectivamente, como tú bien decías, hay que seguir, ¿no? Hay que seguir. No es una cosa que acabe, no es un estado final, sino que es un esfuerzo que requiere de una continuidad. Ha sacado otro tema interesante, espinoso, doloroso. También tuvimos aquí en un episodio anterior a Javier Mm. Martín, que nos estuvo hablando precisamente sobre, bueno, sobre su trastorno bipolar y sobre algún intento suicida o ideación autolítica que él ha tenido a lo largo de su vida y como precisamente él lo decía muy claramente y le recomiendo a todo el que nos ve y nos escuche que escuche ese podcast porque me parece muy instructivo, que su psicóloga le salvó la vida Sí, directamente, ¿no? lo escuché y qué bonito, ¿no? Y qué maravilloso recibir estos comentarios, porque muchas veces uno siente, ¿no? Que no sé si estoy haciendo algo o no estoy haciendo algo, ¿no? El otro día justamente una compañera mía me decía que sepas que este paciente está muy agradecido, ¿no? Le encantaría poder seguir teniendo citas de manera individual contigo, ¿no? Y Ujú, que es verdad que es que los psicólogos jugamos un papel clave, ujú, ¿no? Al igual que otras profesiones y como bien has dicho, es que el suicidio es ujú. una realidad en la que podemos intervenir. Lo que pasa es que yo creo, Cris, que, corrígeme si es solo una impresión mía, pero yo creo que es verdad que en las formaciones más básicas, más universitarias, véase la carrera en psicología o véase el máster en psicología general sanitaria, es como un tema, bueno, la definición de un tabú, que se sabe que está ahí, pero que no se toca mucho, vaya a Mm. ser que pase algo. Entiendo que en la residencia la cosa es muy distinta. En la residencia es que al final, si vemos a un paciente que está con un trastorno de depresión mayor, pues obviamente hay que explorar si hay una ideación de suicidio, si qué planificación hay, qué estructura hay y si ese paciente hay que trabajar con él porque vemos que hay un riesgo inminente, pues tendrá que hacer una valoración un psiquiatra o un compañero para ver si es pertinente su ingreso o no es su ingreso en Ujú, ese momento o qué podemos hacer para contener, ujú. ¿no? Entonces sí que, ¿cuál era la pregunta, Fran? Que se me ha ido. Bueno, que sí es un tema en el Ah, que sí. uno recibe formación en la práctica y en la teoría durante la residencia, me refiero. Totalmente. De por sí yo recuerdo mis primeras entrevistas preguntando esto, a mí me generaba mucha incomodidad, pero dar ese espacio al otro de que pueda decir, oye, pues sí, he pensado en acabar con mi vida, ¿no? O sea, que ya para ellos suponía como un alivio, ¿no? Y Ujú, que a veces nos genera a nosotros mucha tensión, pero si no lo pueden hablar con nosotros, ¿con quién lo van a hablar? ujú. ¿Con quién lo van a hablar? No. Bueno, yo ahí pienso, Cris, que evidentemente el espacio de la psicoterapia es un espacio privilegiado, eh, que tenemos suerte de que, bueno, suerte, y algo habremos hecho, evidentemente, como ciudadanía, de que en nuestro país esté incluida la psicoterapia Mm. en la salud mental pública, que no sea solo pastilla para arriba, pastilla para abajo, como puede pasar en otros sistemas sanitarios fuera de nuestro país. Y sí que bueno, para que, como lo hemos dejado ahí debajo como un as en la manga, em, ¿cada cuánto te ve un psicólogo en la pública? Un psicólogo en la pública depende del dispositivo en el que estés. Porque, por ejemplo, si estás en un hospital de día, puedes ver a los pacientes, bueno, ves a los pacientes todos los días, salvo que Ujú, ellos no asistan, ¿no? ujú, O si, por ejemplo, estás en la planta de psiquiatría, pues las terapias de grupo se suelen hacer con bastante frecuencia. O sea, yo recuerdo que había 3 días que se hacía grupo con psicóloga y los 2 días restantes la terapeuta ocupacional también tenía un papel muy activo, ¿no? Y luego, por ejemplo, en un centro de salud mental, depende del caso, sí que a lo mejor no se dan citas con tanta cercanía como nos gustaría, ujú, ¿no? O sea, que mientras uno es residente, yo tengo la suerte de poder coger y ver a mis pacientes con una frecuencia semanal o quincenal, cuando uno es adjunto, pues a lo mejor esas citas se distancian un poco en el tiempo. ujú, Yo diría que más o menos mes y medio o así puede ser, Fran. ujú, Depende, o sí, sea, a veces se intenta, depende también del paciente que tengamos. Si vemos que es un paciente con un riesgo o que requiere de que se le vea con una mayor frecuencia, se intenta buscar huecos para poder sacar ese ratito. mm. Yo siempre digo que afortunada y desgraciadamente, ¿no? En los reels, en TikTok y en todas estas cosas, ¿no? Salen cuando el sistema sanitario te da cita con el psicólogo para dentro de un mes y pico, o con el psiquiatra, que evidentemente los compañeros de Mm. psiquiatría sí que están mucho peor en cuanto a frecuencia, a los 4 meses o a los 5 meses. Y digo lo de afortunada y desgraciadamente solo sale eso porque es verdad que es una parte de la realidad, Mm. pero bueno, que desde luego tú y yo sabemos que es una parte de la realidad
de las casuísticas que en ese momento entendemos como menos graves. Mm, Que no queremos decir ni mucho menos por que no supuesto, necesiten atención, todo lo contrario, si de hecho estamos reclamando más atención por todavía, supuestísimo. pero como tú bien dices, ¿no? Los pacientes diagnosticados de trastorno mental grave que van a los dispositivos de tercer nivel, como puede Mm, ser un hospital de día, yo hay pacientes que veo día sí, día también, y bueno, me lo puedo permitir porque son menos pacientes, porque afortunadamente los pacientes muy, muy graves a nivel poblacional son menos, ¿no? mm. Eh, Cris, vamos a hacer una especie de pregunta circular que decían en la sistémica. Eh, si tú tuvieras aquí a un ¿Sí? estudiante o una estudiante de tercero o cuarto de psicología que le interesa esto de los pacientes, le interesa esto de los diagnósticos de salud mental, esto de los tratamientos, que le gustaría ayudar a la gente y tuviera, para convencerle de lo que sea, un minutillo. ¿Qué le dirías a ese Un solo muchacho? minutillo, Un Fran. minutillo, un Uf, minutillo. con lo que me cuesta a mí resumir. A ver, pues la residencia te supone una transformación a nivel personal increíble. Aprendes haciendo y además tenemos una supervisión, que yo creo que esto es una pieza fundamental. También creo que es fundamental el trabajar en equipo. O sea, yo ahora mismo estoy haciendo valoraciones de trastorno del espectro autista y contar con la psicóloga, con la psiquiatra, con varios observadores que nos permita hacer un informe, creo que es maravilloso. En la clínica privada pues esta parte de trabajo en equipo está un poquito de aquella manera. Ujú. Y bueno, es que además de cara a las salidas laborales, ¿no? O sea, la inserción laboral, yo todavía soy residente, ¿no? Ahora es a lo mejor Fran nos puede ayudar un poquito más, pero si uno se forma en psicología clínica, le abre un mundo de abanico, le abre un mundo entero, ¿no? Un abanico muy, muy amplio, ¿no? Que te permite trabajar en lo público, en lo privado, en lo concertado o incluso a veces compaginarlo, ¿no? Entonces, tú que ya eres adjunto, Fran, ¿cómo está la cosa uno cuando uno acaba? Está bien, está bien. La verdad es que los últimos datos que hay del INE, del Instituto Nacional de Estadística, es que solo hay un 2% de paro entre las personas que tienen la cualificación de psicólogo o psicóloga clínica y mucho de ese paro además es voluntario. Es Hmm, decir, gente que por lo que sea, por una excedencia, por el motivo que sea, ha decidido dejar de trabajar unos meses, un hmm. tiempo. O sea que evidentemente, bueno, podemos hablar de que casi o cercano al pleno empleo, lo cual en el ámbito de la psicología es una pedazo de Sí. oportunidad. Bueno, que bien convencido a ese muchacho, a esa muchacha que le estaba escuchando. Y ahora, Cris, Yo quería hacer adiós. un apunte, ¿no? Porque no solamente, o sea, que en ese minuto lo voy a alargar un poquito, ¿no? Y también recordar que es que el coste del máster, ¿tú sabes en cuánto está, Fran? Porque esto no lo hemos hablado. ¿Tú sabes cuánto está en la privada? Debe ser un buen dinerín, ¿no? ¿Qué O se dice? sea, se dice que son cifras altas, o sea, Ujú, que la pública no tanto, ujú, pero al final es verdad que en el máster también hay unas plazas muy limitadas. ujú, Que una de las cosas que a mí me hizo adentrarme para ser psicólogo interno residente era saber que es un examen que sale todos los años. ujú, Es decir, que si en un momento, en el primero, no te sale bien, tienes una oportunidad al año siguiente, que esto no es como una oposición de los ayuntamientos que sale cada 20 o 30 años, ujú. ¿vale? Porque hay muchas veces que nos podemos presentar en un momento, en un primer momento y no saca plaza, pero el año siguiente vas a estar dentro o al siguiente, o sea, persistiendo un poco, si realmente es lo que quieres, vas a acabar siendo psicólogo residente. Yo creo que esto es importante también. Ujú. Cris, la última pregunta, la más difícil. Vale. Em, Tú ahora imagínate, y te dejo hasta que mires a tu cámara, tú imagínate que tienes ahí delante a ese paciente, a esa paciente que intentaste ayudar de todas las maneras posibles, pero bueno, por los mil motivos, la cosa no salió tan bien como tú querías, desde luego, y desde luego como él o ella quería. ¿Qué le dirías? Pues aceptaría, ¿no? Que a veces, pues, llegamos un poco hasta donde llegamos, ¿no? Que a mí si sea una circunstancia en donde el paciente no se está sintiendo cómodo conmigo o cualquier otra circunstancia adversa, pues sí que agradezco que me lo pueda poner de manifiesto, porque si las cosas se pueden hablar, a lo mejor de manera conjunta podemos buscar algo en el que en el que se puedan llegar a sentir cómodo, ¿no? Entonces, si hay algún oyente, ¿no? O algún paciente mío, ¿no? Que haya estado en esta situación, pues por favor, poderlo poner de manifiesto, porque a veces tampoco somos adivinas, ¿no? Y si las cosas no se hablan, pues tampoco sirve de nada.
No sé si he respondido a tu pregunta o no, Fran, que a veces me voy por la tangente. Muy bien respondida. Cris, pues muchísimas gracias por venir y por compartir con nosotros y con nosotras este ratito de charla tan amena. Creo que nos ha servido para conocer la psicología clínica, para compararla con otras salidas profesionales que tiene la psicología en nuestro país y, ¿por qué no? Y ya hablo a nivel personal, que para eso estoy también aquí, para conocer a una de las personas que mejor concibe la psicología clínica con la cara de querer ayudar a los demás, pero también con esta cara humilde de reconocer hasta dónde uno Mm. puede llegar. Así que, Cris, ha sido un placer. El placer ha sido mío, Fran. Un orgullo estar aquí con este ratito contigo que te recuerdo de las clases de básica. Una Y, maravilla, ¿eh? Contar con Fran. y ahora ya compañeros. Eso Así es. que nada, a todos y todas, muchísimas gracias por escuchar este ratito y por vernos este ratito. Recordad que estamos en YouTube, en Spotify y en iVoox y que tenemos todos los Mm. episodios anteriores disponibles y nos vemos en el siguiente episodio.